presentar a nuestra primera invitada? La tenemos Sí. por videollamada. Ahora justamente vamos con la primera invitada, que se trata de Sandra Domene, perdón el apellido. Es abogada querellante de la víctima, obviamente, de Pablo Rangión, que como sabemos es un caso que nos conmovió a todos los salteños. Sandra, Hola, buen ¿Cómo día, le va, bienvenida. doctora? ¿Me escuchan? Ahora sí, te escuchamos muy bien. Doc, queríamos que nos cuentes un poquito cómo está actualmente el caso. Sabemos que vos sos querellante por las víctimas. No sé cuántas víctimas son, si todas se unieron en una misma querella. Sí, en principio eran 7 víctimas, terminaron siendo 6. Una de ellas decidió apartarse por una cuestión de que justo había sido mamá y no quería seguir expuesta. Continuaron 6, por una de ellas quedó condenado ¿Qué es a Sabrina? 7 años. No, ¿Quién él es? queda condenado por Camila Figueroa Ritzer. Ujú. Y por las otras 5 queda absuelto por el beneficio de la duda. Allí es donde la defensa casa la sentencia en razón de la primera condena y la querella, acompañado por el señor fiscal de la Fiscalía UDIS número 4, el doctor Pablo Rivero, casamos la sentencia atento a las 5 absoluciones que le habían dado al acusado en primera instancia. Doctora, es decir que fue el recurso de casación fue presentado tanto por la defensa, porque me imagino contra la única condena que tuvo, como por la fiscalía y la querella, justamente al revés, por las absoluciones. Es decir, que hubo 2 recursos Claro, presentados. 3. Bien. Querella por un lado, a ver, No en se unieron con la proceso fiscalía. penal Bien. es que no, porque somos partes diferentes. La querella es una cosa y la fiscalía es otra. Sandra. Perfecto. Y ahora se está comentando que se le quieren extender los años, no sé si es la palabra correcta, obviamente ustedes que son abogadas saben, pero a 20 años decían justamente porque se abrían nuevas causas con las anteriores. A ver, el fallo primero no da pena. El fallo lo que dice es, el Tribunal de Impugnación ha sido, por eso siempre cuando lo califico de catedrático, porque en la experiencia que tengo, que hago bastantes recursos, es la primera vez que observo punto por punto. Se le ha marcado a la Sala 5 cuáles fueron los errores, o sea, la interpretación errada eh, eh, para calificar y absolver, ¿sí?, por el beneficio de la duda, el accionar del imputado. Pero lo ha hecho tanto el doctor Eduardo Barrionuevo como el doctor Mariño, ¿sí? La vocalía 2 de la sala 3 fue contundente, 134 fojas, por Un eso montón. 2 años de espera, pero fue contundente y le dijeron que no es que haya una nueva audiencia de debate, es decir, no va a haber un nuevo juicio, sino que en base a la audiencia de debate que ya existió en julio del 2022, con las actas de audiencia más la filmación, porque se filmó ese juicio, se va a tener que examinar las pruebas con perspectiva de género, que no se hizo, que es lo que justamente reclamó la Fiscalía y la querella, y fuera de todo estereotipo. ¿Y Bien. por qué digo que ha sido catedrático? Porque en todo momento cuando yo he salido de ahí, yo denuncié penalmente a los jueces. Y la verdad, dije que iba a denunciar también a la psicóloga del CIF, que no lo hice porque sinceramente, por motivos personales, acababa de perder a mi madre hace un mes. Sinceramente me era muy difícil casar la sentencia, empezar las denuncias, así que casé la sentencia y realicé la denuncia hacia los jueces. Pero era bochornoso de que un psicólogo del CIF haya permitido que en plena pericia la perito de parte del imputado descalificara y atacara y agrediera a la primera denunciante, al Claro, punto tal que le llegó a preguntar sobre un tatuaje. claro, una Entonces vergüenza. fue una vergüenza que también se dio
que cada vez que declaraba una víctima, que lo hacía en calidad de testigo, en el sentido bajo promesa de decir verdad. Si ellas mentían, podían ser imputadas y condenadas por falso testimonio, denuncia falsa, y Sandra, es con pena de prisión. perdón que te interrumpa, yo estuve metida justamente mucho en el caso al principio cuando lo tuvimos que hacer viral. Y justamente estuve de la mano de Sabrina y después gracias a eso comenzaron a salir las víctimas, así que agradecida con todas ellas, las que pudieron justamente hablar después de tanto tiempo. ¿Vos crees realmente que hubo manos atrás políticas o de poder que justamente hicieron que todo esto termine así la causa con tan pocos años, que hoy esté acomodado en la prisión justamente como uno de los VIP, que hubo momentos que subía hasta twitters, justamente estando en la cárcel con celular, cuando no se permite? ¿Cómo es todo eso? Estoy segura. A ver, él a viva voz lo dijo en plena audiencia de debate, que él tenía vínculos, que a él le pedían prostitutas, Lo personal del Poder sabíamos. Ejecutivo y del Poder Legislativo, y lo dijo en plena audiencia de debate y Porque si no delante del hablaba, tribunal. si no lo defendían o no. A eso voy, lo hizo como un modo de extorsión, pero siempre y hasta el día de hoy sostengo qué es lo que hizo la justicia federal, porque a mí no me piden prostitutas, ni al señor de la farmacia, ni al señor del kiosco. Uno va y Obvio. compra algo, pide algo, porque sabe que a ese alguien va a poder ofrecer o Conseguir, entregar o dar ese algo, gratuitamente o no. tal cual. Pero una de las testigos también declaró que iba con Rangión y llevaba a las modelos a reuniones políticas. Tal Es cual. decir, ¿a qué van las modelos a Finca Las Costas? Y apartemos al señor gobernador. Acá no estamos hablando del doctor Sáenz, estamos hablando de la gestión anterior, No, anterior porque sí. estábamos hablando de la época del año 2011-2012. Como así también se hizo referencia a una de las testigos que no quería seguir hablando porque le iba a pasar lo mismo que las francesas. Y cuando yo quise Claro. ahondar por qué hacía referencia, no me lo permitieron. Y yo sabía por qué quería ahondar, tampoco me lo permitieron. Es decir, este señor Rangión se vinculaba políticamente. Una de las víctimas había recibido un mensaje del ex vicegobernador Guayar, eh, y creo que hoy es legislador, y por una localidad del interior, donde evidentemente el contacto, él dijo que le había hecho la campaña al actual gobernador en su momento cuando era intendente, de que habló de otros políticos. Yo la verdad soy cero política y encima era una época en que no vivía en la provincia de Salta, entonces no sabía, muchos años no residía acá, entonces se hablaban de políticos que ni siquiera conocía, pero sí doy fe de eso porque aparte él lo confirmó en su Claro. declaración. Tal cual. ¿Lo hizo de manera extorsiva? Y no sé, pero sí estoy convencida de que estuvo en la parte VIP dentro de todo de la alcaidía. No se olviden de que se tuvieron que separar a dos penitenciarios porque él dio una entrevista a un medio radial sin autorización, porque además le ingresaron el celular en el cual él escribía, y aún condenado seguía descalificando a la primera denunciante. Sí, Porque sí. si ustedes ven el fallo de primera instancia junto con la primera manifestación que hace el imputado y todo lo que sale en las redes, la primera denunciante supuestamente había orquestado todo, una telaraña en cuestión de venganza, y que logró contactar a estas chicas mediante la red social y todas se pusieron de acuerdo para tener una sola una sola representante. Claro, Y ahí esa es su quiero excusa. aclarar, pero el primer abogado que interviene es el doctor Jorge Agüero, que trabajaba o trabaja en la localidad de Vaqueros asesorando a la municipalidad, a donde se acerca Sabrina Jerez. ¿Por qué se acerca? Porque ella primero le pide auxilio a una diputada que, más allá de sea quien sea, Le se cierro las rasca puertas. en la cara, Ujú, sí, en tal la cual. cara. Esta señora luego sale por todos los medios creyéndose porque parecería que ahora recién adquiere esto de promujer, pero en el momento en que tuvo que jugarse no lo hizo, y eso lo declara la víctima.
Tal cual. Sandra, te consulto, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Hay un nuevo análisis, entonces, como vos nos comunicás, de las pruebas. Es decir, para que la gente le quede claro, no es que se vuelva a hacer un juicio, sino que las pruebas se van a volver a analizar aplicando lo que deberían haber hecho los jueces, porque la realidad es que tienen que hacer un análisis con perspectiva de género, porque ya sabemos que un juicio de abusos es hartamente revictimizante para las denunciantes. Obvio. Entonces, ¿esto cuánto tiempo más o menos demora este nuevo análisis de las pruebas? No puedo decírtelo porque es algo que es subjetivo al tiempo del tribunal. Por otro lado, a que cada juez delibere, examine nuevamente las pruebas. Es difícil, pero ambos jueces, a mí me gustó lo que el doctor Mariño expresó, porque en primera instancia lo que dijeron es que no podían creer, en tanto sospechaban de la primera denunciante. Y el doctor Mariño dijo de que estaban tan equivocados que consideraban como que la ponían a todas las denunciantes como las brujas de Salem, porque esa fue la expresión, esto de que todas se pusieron en contra del victimario, que terminó siendo ante la sala 5 víctima de esta supuesta venganza de la primera denunciante, y que no podía hablarse de mujeres vengativas o vengadoras, o mujeres heridas o malas mujeres, por esto de querer denunciar hechos, por más que haya transcurrido el tiempo. Y por otro lado, el doctor Mariño también le dice de que tienen que dejar de lado los estereotipos. Cuando el doctor Eduardo Barrionuevo le dijo, la perspectiva de género, no pueden descalificar a los testigos si tienen el mismo peso los testigos de la defensa, de la fiscalía y de la querella. No se le puede dar más valor a uno sobre el otro porque simplemente sean de la defensa. Creo que corresponde, porque siempre se planteó y no se habla de años. La fiscalía pidió 16 años, la querella pidió 22 años. Los jueces pueden dar lo que quieran, supuestamente y conforme a la sana crítica racional, que evidentemente no llevaron a cabo ni la aplicaron en el momento de la primera condena. ¿Y por qué creo y sostengo de que debe agravarse y que seguramente se va a agravar? Porque evidentemente ya en segunda instancia le dijeron, usted se equivocó en la primera causa, por cada una de las víctimas le fue marcando el doctor Barrionuevo los errores en la interpretación de las pruebas. Así que mucho no van a tener que pensar. Bien. Bueno, Sandra, muchas gracias por la nota, por ponernos al día. Te esperemos en piso con más novedades justamente respecto al caso, ¿no? Sí, hay que darle visibilidad para que Solo permítanme decir que la mujer que es abusada no denuncia cuando todos quieren, sino denuncia cuándo puede y cómo puede. Y normalmente las mujeres abusadas son porque están en una situación de vulnerabilidad y no es lo mismo ir sola que ir acompañada a un proceso. Gracias, Totalmente. Sandra. Gracias por tus palabras. Bien, Sandra. Por favor. Te invitamos Hasta a piso luego. cuando puedas visitarnos para poder charlar un poquito más y desarrollar el caso. Un beso Apenas enorme y que tenga tengas alguna buena novedad. jornada. Gracias. Saludos. Dale. Hasta luego. Hasta luego.